Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 8 al 14 de febrero. Nuestra clase se titula Sobre vosotros mis consiervos y vamos a estudiar doctrinas y convenios, las secciones 12 y 13 y también José Smith Historia 1, los versículos del 66 al 75. Recuerden, hermanos, que la historia de José Smith ya la habíamos comenzado a estudiar y que esta historia el profeta la escribió inspirado por el Señor de tal manera que él pudiera contar exactamente cómo habían ocurrido los acontecimientos con respecto a la visión y a otras cosas que dieron inicio a la organización de la iglesia. Comentamos en su momento, cuando empezamos a estudiar José Smith Historia, que siempre había muchos comentarios y se distorsionaba mucho los acontecimientos que en realidad habían ocurrido, ya que aunque el profeta los manifestaba, siempre iban de una persona a otra modificándose lamentablemente hacia lo malo. Entonces, en José Smith Historia tenemos la historia contada directamente por el profeta para aclarar todas esas dudas y todas esas falsedades que se estaban hablando acerca de lo que en verdad ocurrió. Tenemos entonces que vamos a comenzar con la sección 12. En la sección 12, hermanos, tenemos que nos hablan de una persona llamada Joseph Knight. Joseph Knight era un señor que era muy buen amigo del profeta. Joseph Knight padre ayudó muchísimo al profeta José Smith. Cuando este tenía unos 20 años, el señor Knight le dio trabajo en una de sus granjas y según decía su hijo, su padre hablaba muy bien de José Smith y decía que era el mejor trabajador que había tenido. Cuando ocurrieron los acontecimientos que comenzó la visión que tuvo el profeta, la visita del ángel Moroni, José Smith le contó todos esos acontecimientos a la familia Knight. Y ellos creyeron completamente en lo que el profeta decía. Fueron los segundos en creerles después de su familia. Y realmente se comportaron muy bien con él. Recordemos que el escribiente del profeta, en la parte en la que estamos estudiando ahora, es Oliver Cowdery. Ellos estaban adelantando bastante en la traducción. A través de la ayuda de Oliver Cowdery como escribiente, el profeta podía avanzar más rápido y en muy poco tiempo llevaban ya 500 páginas traducidas. El hecho de ellos estar concentrados en realizar esta obra les dificultaba un poco el poder buscar para su sustento. Ellos evidentemente tenían que ocuparse también de tener alimentos y de tener lo que necesitaban para subsistir. Tenemos entonces que en eso el señor Joseph Knight ayudó muchísimo en la obra, porque este hombre les llevaba grandes cantidades de provisiones, aún teniendo que trasladarse a una distancia de casi 50 kilómetros. Joseph Knight acudía y les llevaba provisiones para que ellos pudieran concentrarse en la traducción. Incluso les llevaba papel en donde Oliver Cowdery escribía las palabras que el profeta le mencionaba. Fue de gran ayuda y de gran apoyo para ellos en la obra que estaban realizando, por lo cual, deseosos de saber qué era lo que podía hacer
Joseph Knight en la obra del Señor, cómo podía participar, el profeta le preguntó al Señor a través del Urim y el Tumim. Y fue entonces cuando recibió la revelación que tenemos en Doctrinas y Convenios 12. Es algo parecido a lo que ocurrió con su hermano Hyrum Smith. Si se recuerdan, en la otra lección anterior que vimos, hablamos de las palabras que el Señor dio a través de José Smith como revelación para su hermano Hyrum Smith. Ahora, en la sección 12 las tenemos para Joseph Knight, padre. Son cortas, hermanos, estas dos secciones. Tienen pocos versículos, pero son muy hermosas y sobre todo la 13 muy importantes. Vamos a ver un poquito acerca de lo que nos dice la dosis. Tenemos que en la sección número 12 de Doctrinas y Convenios se repiten algunos de los primeros versículos que hemos escuchado en otras secciones. Recordemos, hermanos, que estas repeticiones tienen un propósito muy importante y es enfatizar la importancia de lo que el Señor está diciendo aquí. Él les dice de nuevo que escuchen sus palabras. Él le habla de la aparición de una obra grande y maravillosa. Él le habla de que el campo está blanco y listo para la siega, cosas que ya hemos leído en otras secciones. Y de nuevo, le dice a Joseph Knight, padre, que guarde sus mandamientos. Y en el versículo 7 le dice, he aquí te hablo a ti y también a todos aquellos que tienen deseos de hacer salir a la luz y establecer esta obra. Y nadie puede ayudar en ella a menos que sea humilde y lleno de amor y tenga fe, esperanza y caridad y sea moderado en todas las cosas, cualesquiera que le fueren confiadas. He aquí, yo soy la luz y la vida del mundo. El que hablo estas palabras, por tanto, escucha con tu poder y entonces eres llamado. Amén. Estas hermosas palabras que el Señor por revelación le dedicó a Joseph Knight son muy importantes, hermanos, y nos invitan a reflexionar grandemente, porque al igual como se lo dijo a Hyrum Smith, no son palabras que se apliquen solamente a ellos en ese instante, sino que son palabras que se aplican también a nosotros. Y la manera como debemos prepararnos, la manera como debemos esforzarnos para participar en la obra del Señor. Hemos oído la frase, a menos que seas humilde, ¿verdad? Después de describir brevemente la vida del Salvador, el presidente Spencer W. Kimball dio la siguiente explicación con relación a la humildad. Si el Señor era manso y humilde, entonces, para llegar a ser humilde se tiene que hacer lo que Él hizo. Esto es, denunciar osadamente el mal, adelantar valerosamente las obras buenas, enfrentar con determinación todo problema, llegar a ser amo de sí mismo y de la situación que lo rodea, y no dar ninguna importancia al reconocimiento personal. La humildad y la mansedumbre son virtudes, no debilidades, e indican suavidad constante de temperamento y total ausencia de ira y pasión. En la humildad hay carencia de falsedad, ausencia de acciones espectaculares. No es confusa ni grandilocuente, no consiste en la sumisión servil, no es acobardada ni temerosa, ninguna sombra la atemoriza. ¿Cómo se llega a ser humilde? A mi
persona debe ser constantemente consciente de su dependencia. ¿Dependencia de quién? Del Señor. ¿Y cómo se puede tener esto presente siempre? Mediante la oración sincera, agradecida, reverente y constante. Unas palabras muy, muy importantes que nos da el presidente Kimball, hermanos, porque cuántas veces no nos confundimos, como lo hemos dicho en otras clases, y pensamos que la humildad tiene que ver con la debilidad, tiene que ver con callar la verdad, tiene que ver con sentir temor y no avanzar en el camino correcto. Aquí nos han dicho que es todo lo contrario y es tal cual como lo hizo el Salvador. El Salvador nunca dejó de decir la verdad, no importa lo que tuviese a su alrededor. Tenemos también que mencionaban una frase que teníamos que estar llenos de amor, ¿verdad? El amor es una fuerza motivadora. Cuando una persona está llena de amor por Dios y por sus semejantes, se siente motivada a servirlos. El profeta José Smith enseñó: el amor es una de las características principales de la divinidad y deben manifestarla a aquellos que aspiran a ser hijos de Dios. El hombre que se siente lleno del amor de Dios no se conforma con bendecir solamente a su familia, sino que va por todo el mundo con el deseo de bendecir a toda la raza humana. Palabras también muy, muy importantes, hermanos. Tenemos entonces aquí en la sección 12 una lección muy hermosa e importante, aplicable también a nosotros en nuestros días. Tenemos luego la sección número 13, que es muy, muy, muy importante, hermanos, y debemos prestar muchísima atención a ella porque los acontecimientos son de gran importancia. Tenemos que después de la muerte del Salvador y de sus apóstoles, se produjo una apostasía universal. Durante los siglos siguientes, el hombre no tuvo la autoridad de Dios para actuar por él, condición que contribuyó a dar cumplimiento a la profecía que dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Isaías 24:5. La venida de Juan el Bautista en esta dispensación, tal como lo había prometido el Salvador, podemos verlo en Mateo 17, 11, 13, estableció el hecho de que el hombre otra vez estaba divinamente comisionado para actuar en representación de su Creador, que es lo que va a ocurrir ahora mismo. Vamos a ver cómo va a ser restaurado el sacerdocio arónico. Vamos a ver lo que nos dice en Doctrinas y Convenios número 13. Nos van a explicar cómo fueron esos acontecimientos, pero lo hacen específicamente en el momento en el que Juan el Bautista les menciona esas palabras al profeta José Smith y a Oliverio Cowdery. Estas palabras fueron: sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Tenemos, hermanos, que Él les llamó mis consiervos, ¿verdad? Como nos dice aquí,
porque me parecieron que estas palabras fueron muy hermosas. Parte de la belleza del Evangelio restaurado es que nos permite participar en la misma obra que la de los hombres y las mujeres de las Escrituras, que es la edificación del reino de Dios en la tierra. Y eso nos hace de alguna manera consiervos con ellos, como le señala Juan el Bautista. Pero ¿cómo se dieron estos acontecimientos? Sabemos que Doctrinas y Convenios siempre tiene un trasfondo histórico, ¿verdad? Esa historia de cómo ocurrieron estos acontecimientos la tenemos en José Smith, Historia 1, en los versículos del 66 al 75. Para aquellos que no recuerden en dónde se encuentra ubicada José Smith, Historia, la tenemos al final de la perla de gran precio, para que puedan ubicarse. Entonces, vamos a ver cómo fue esa historia, para que conozcamos cómo ocurrieron los acontecimientos. Vamos a buscarla y nos ubicamos en los versículos en donde comienza, que es el versículo 66. Tenemos que en principio, cuando comienzan estos versículos, se habla un poco de la llegada de Oliver Cowdery. Ya nosotros en la clase pasada mencionamos cómo llegó Oliver Cowdery hasta el profeta José Smith. Sin embargo, allí en el versículo 66 lo tenemos explicado también para que puedan recordarlo. Tenemos entonces que nos explica en el versículo 68 que ellos estaban realizando el trabajo de la traducción. Eso fue en mayo de 1829. Y entonces llegaron a esta parte de los anales de las planchas de oro, en donde estaban explicando acerca de la visita del Salvador a los nefitas aquí en América. Recuerden que eso lo vimos en una lección en tercero de Nefi, hacia el capítulo 11 más o menos. Pueden repasarlo de nuevo para que recuerden las palabras del Salvador, cómo él apareció a los nefitas, cómo les habló primero, y también la importantísima enseñanza que él les dio. Recordemos que el Salvador les dio instrucciones muy precisas de cómo debían llevarse adelante las ordenanzas, especificándole que ya no debían discutir más acerca de eso, porque ya él lo dejaba perfectamente determinado, que era lo que había que decir, que era lo que había que hacer. Recordemos que en ese momento yo mencioné que sentía un gozo muy grande, porque cada vez que yo asistía a una de esas ordenanzas, me daba cuenta de que se hace exactamente como está establecido allí, y usando las palabras que el Salvador indicó que se usara. Muy bien, cuando el profeta José Smith y Oliverio Cowdery estaban en esa parte de la traducción, surgió en ellos una preocupación. ¿Cuál era esa preocupación? Que ellos no estaban bautizados. ¿Por qué ellos no podían estar bautizados? Porque no había la autoridad para que se efectuara ese bautismo. Recordemos la pequeña introducción que dimos antes de comenzar la sección 13. Recordemos que mencionamos que no había autoridad para actuar en el nombre del Creador. José Smith y Oliverio Cowdery, preocupados por ello, querían tener una dirección que tomar, querían saber qué podían hacer, cómo podían ser bautizados. Y entonces acudieron al bosque y se arrodillaron a orar al Señor y a procurar esa respuesta de qué era lo que ellos tenían que hacer.
Mientras en esto nos hallábamos, orando e implorando al Señor, descendió un mensajero del cielo en una nube de luz. Y habiendo puesto sus manos sobre nosotros, nos ordenó diciendo: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, que fue lo que leímos ahorita. Esa parte, esa porción de la historia de José Smith la tenemos en la sección 13 de Doctrinas y Convenios, en el versículo que nos aparece allí. Muy bien, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. El mensajero celestial también les dijo que este sacerdocio no tenía el poder para imponerle las manos y comunicarles el don del Espíritu Santo, pero que esto lo recibirían después. Entonces les dio instrucciones de lo que tenían que hacer, de tal manera que José Smith y Oliverio Cowdery se fueron a bautizar. ¿Cómo lo hicieron? Primero lo hizo José Smith a Oliverio Cowdery, y luego Oliverio Cowdery bautizó al profeta José Smith de acuerdo con las instrucciones que habían recibido. Después de ello, José Smith impuso las manos sobre Oliverio Cowdery y lo ordenó al sacerdocio arónico. Y luego Oliverio Cowdery impuso sus manos sobre el profeta José Smith y también lo ordenó al sacerdocio arónico. Todo ello de acuerdo a como se les había indicado. Nos dice aquí en el versículo 72, el mensajero que en esta ocasión nos visitó y nos confirió este sacerdocio dijo que se llamaba Juan, el mismo que es conocido como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, y que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes poseían las llaves del sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio que nos sería conferido, dijo él, en el momento oportuno, y que yo sería llamado el primer élder de la iglesia, y él, o sea, Oliver Cowdery, el segundo. Fue el día 15 de mayo de 1829 cuando este mensajero nos ordenó y nos bautizamos. Tenemos entonces aquí una de las lecciones que aprendemos, y es que el sacerdocio arónico fue restaurado por Juan el Bautista. Y también aprenderemos que las ordenanzas nos brindan acceso al poder de Dios. El profeta José Smith no actuó en absolutamente ninguna ordenanza, ni en nada de lo que nos corresponde a la organización de la iglesia, hasta que no tuvo la autoridad debida para ello. Tenemos entonces que nos relatan en el versículo 73 que luego de que ellos habían hecho esto, ya desde el momento en que salieron de las aguas del bautismo, Oliverio Cowdery comenzó a profetizar, asombrados ellos y con gran gozo. Y cuando José Smith fue bautizado, también comenzó a profetizar igualmente. Y nos dice que José Smith profetizó muchas cosas concernientes al desarrollo de esta iglesia y muchas otras cosas que se relacionaban con ella y con esta generación de los hijos de los hombres. Y nos dice al final del versículo 73, fuimos llenos del Espíritu Santo y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación.
En el versículo 74 dice algo muy hermoso y muy importante, hermanos. Y es una experiencia que seguramente todos nosotros hemos podido experimentar, de ese momento tan especial y ese cambio tan grande que ocurre en nuestras vidas cuando comenzamos ese primer peldaño para iniciar los convenios con el Señor, que es en el bautismo. Ellos nos dicen que después de esto, el profeta José Smith menciona que ellos se encontraban en una iluminación muy especial para comprender las Escrituras, que muchas cosas que ellos no entendían, que muchos misterios que ellos desconocían, que era un misterio para ellos, en esos momentos ellos sintieron más luz en su entendimiento, en una mayor sabiduría. Lamentablemente, como sabemos, desde el momento en que el profeta comenzó a tener estos cambios en su vida, cuando tuvo aquella primera visión y vio al Padre y al Hijo, cuando tuvo la visita del ángel Moroni, durante todas estas cosas, cuando él las manifestaba, recordemos que se desató una persecución terrible. Su vida peligraba, así como también peligraba en esos momentos, aún se había vuelto más difícil. Nos mencionan en la historia que el profeta era protegido en todo en cuanto podía por la familia de Emma Smith, y era por su familia por la que las personas estaban un poco contenidas para hacerles daño. Aún así debían cuidarse muchísimo, por lo cual ellos determinaron no decir nada de estos acontecimientos y de que habían recibido el sacerdocio y lo que había ocurrido, que ellos habían sido bautizados, para evitar tener más dificultades. Estos acontecimientos incluso ocurrieron antes de que se recibiera la revelación para el hermano del profeta Hyrum Smith. Pero, como mencionamos, no se sabía porque ellos lo habían guardado en secreto, ya que habían recibido fuertes amenazas de agresiones físicas en contra de ellos. Entonces nos aparece al final, después de estos últimos versículos, nos aparecen unas palabras de Oliverio Cowdery que son muy hermosas, hermanos, y que describen estos acontecimientos por los que ellos acababan de pasar. Son bastante extensas y no podemos leerlas todas aquí, pero yo les invito a que lo hagan con mucho amor, a que lo hagan con su corazón, y verán qué gozo tan grande sentimos con esas palabras tan hermosas que Oliverio Cowdery dijo. Entre esas palabras él decía: no tardó mucho este deseo en realizarse. El Señor, grande en misericordia y siempre dispuesto a contestar la oración constante de los humildes, condescendió a manifestarnos su bondad después que lo hubimos invocado fervientemente, apartado de las habitaciones de los hombres. Repentinamente, cual si hubiera salido desde el centro de la eternidad, la voz del Redentor nos habló paz, y se partió el velo, y un ángel de Dios descendió revestido de gloria, y dejó el anhelado mensaje y las llaves del evangelio de arrepentimiento. ¡Qué gozo, qué admiración, qué asombro! Mientras el mundo se hacía pedazos, confundido, mientras millones buscaban palpando la pared como ciegos, y mientras todos los hombres se basaban en la incertidumbre como masa general, nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron, como en el fulgor del día, sí, más aún, mayor que el resplandor del sol de mayo, que en esos momentos bañaba con su brillo la faz de la naturaleza. Entonces su voz
aunque apacible, penetró hasta el centro y sus palabras: soy vuestro consiervo. Desvaneció todo temor. Escuchamos, contemplamos, admiramos. Era la voz de un ángel de la gloria, un mensajero del Altísimo. Y al oír nos llenamos de gozo mientras su amor encendía nuestras almas y fuimos envueltos en la visión del Omnipotente. ¿Qué lugar había para dudas? Ninguno. La incertidumbre había desaparecido, la duda se había sumergido para no levantarse jamás, mientras que la ficción y el engaño se habían desvanecido para siempre. Los hombres podrán engañar a sus semejantes, las decepciones podrán venir una tras otra, y los hijos del inicuo podrán tener el poder para seducir a los incautos y a los ignorantes, al grado de que las multitudes solo vivan de la ficción, y el fruto de la falsedad arrastre en su corriente a los frívolos hasta la tumba. Pero un toque del dedo de su amor, sí, un rayo de gloria del mundo celestial, o una palabra de la boca del Salvador desde el seno de la eternidad, lo reduce todo a una insignificancia y lo borra para siempre de la mente. La seguridad de que nos hallábamos en presencia de un ángel, la certeza de que oímos la voz de Jesús y la verdad inmaculada que emanaba de un personaje puro, dictada por la voluntad de Dios, es para mí indescriptible, y para siempre estimaré esta expresión de la bondad del Salvador con asombro y gratitud mientras se me permita permanecer sobre esta tierra y en esas mansiones donde la perfección mora y el pecado nunca llega. Espero adorar en aquel día que jamás cesará. Unas palabras muy hermosas, hermanos, y muy fuertes, un testimonio grande que dio Oliver Cowdery de todos esos acontecimientos que vivió y que nos ayudan a reforzar esa fe, ese amor y esa determinación de defender, ayudar, contribuir en esta maravillosa obra del Señor. Cuando leímos ese versículo que nos aparece en Doctrinas y Convenios, en la sección número 13, hay allí algunas palabras, algunas expresiones de las que me gustaría comentarles un poco. Si recuerdan, decía que ya el sacerdocio arónico nunca más iba a ser quitado de la tierra, ¿recuerdan? Entonces, podemos estar bien seguros de que el sacerdocio arónico no será quitado de la tierra nunca más, en tanto que hayan seres mortales en ella, pues siempre habrá necesidad de recibir dirección temporal y de efectuar ordenanzas que tienen que ver con el evangelio preparatorio. Esto lo tenemos en la historia de la iglesia. También se menciona allí en el versículo, al final, hasta que los hijos de Leví, mencionan a los hijos de Leví, de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Recordemos un poco quiénes son los hijos de Leví. El presidente Joseph Fielding Smith explicó lo siguiente: después que los hijos de Israel salieron de Egipto y mientras se encontraban errantes en el desierto, Moisés recibió del Señor el mandamiento de tomar a Aarón y a sus hijos y ordenarlos y consagrarlos para que fueran los sacerdotes del pueblo. Esto lo tenemos en Éxodo 28 para que lo lean con más detalle. En aquella ocasión se eligió a los varones de toda la tribu de Leví como sacerdotes, en lugar de llamar a los primogénitos de todas las tribus. Y Aarón y sus hijos recibieron la presidencia del sacerdocio que así les fue conferido. Desde entonces que incluye el Levítico, se ha conocido como el sacerdocio de Aarón.
Aarón, para que lo comprendamos. ¿Y qué quiere decir esa expresión que nos mencionan allí acerca de que los hijos de Leví de nuevo ofrecerán un sacrificio en justicia? El profeta José Smith contestó el asunto en la forma siguiente. Generalmente se supone que los sacrificios fueron enteramente quitados cuando se ofreció el gran sacrificio, es decir, el sacrificio del Señor Jesús, y que en lo futuro no habrá necesidad de la ordenanza del holocausto. Mas, lo que afirma esto indudablemente, no se han informado de los deberes, privilegios y autoridad del sacerdocio ni de los profetas. El ofrecer sacrificios siempre se ha relacionado con el sacerdocio y constituye parte de sus deberes. Los holocaustos principiaron con el sacerdocio y seguirán hasta después de la venida de Cristo, de generación en generación. Este sacrificio, así como toda ordenanza que pertenece al sacerdocio, serán restablecidos completamente y se administrarán con todos sus poderes, ramificaciones y bendiciones cuando sea edificado el templo del Señor y queden purificados los hijos de Leví. Esto siempre ha existido y existirá cuando los poderes del sacerdocio de Melquisedec se revelen suficientemente. De lo contrario, ¿cómo se puede efectuar la restitución de todas las cosas que hablaron los santos profetas? No se debe entender que de nuevo se establecerá la ley de Moisés con todos sus ritos y variedad de ceremonias. No nos confundamos. Los profetas jamás han declarado esto, pero han de continuar las cosas que existieron antes de los días de Moisés, a saber, los holocaustos. También tenemos, hermanos, otro tipo de sacrificios que tienen que ver con efectuar la obra del Señor y que no significa únicamente presentar animales o holocaustos de animales y la sangre, precisamente. Tenemos entonces que aquí hay un acontecimiento importantísimo, hermanos, que debemos recordar, que debemos analizar y que debemos comprender. Hemos hablado de una autoridad, ¿verdad? Hemos escuchado mencionar mucho las llaves del sacerdocio, ¿verdad? El elder Dale Reglum y su esposa Ruth ofrecieron esta explicación en cuanto a las llaves del sacerdocio. El término llaves del sacerdocio se emplea de dos maneras distintas. La primera hace alusión al derecho o privilegio específico conferido a todos los que reciben el sacerdocio arónico o de Melquisedec. Por ejemplo, los poseedores del sacerdocio arónico reciben las llaves del ministerio de ángeles, así como las llaves del evangelio preparatorio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados, como nos lo dice Doctrinas y Convenios 13 y también en Doctrinas y Convenios 84, del 26 al 27. Los poseedores del sacerdocio de Melquisedec reciben las llaves de los ministerios del reino, la llave del conocimiento de Dios y las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia, como nos lo explican en Doctrinas y Convenios 84 y también en 107. La segunda manera en que se emplea el término llaves del sacerdocio es para referirse al liderazgo. Los líderes del sacerdocio reciben otras llaves del sacerdocio, que es el derecho a presidir una división organizativa de la iglesia o un quórum. En este sentido, las llaves del sacerdocio son la autoridad y el poder para dirigir, liderar y gobernar en la iglesia. Este mensaje es muy hermoso, hermanos, y en verdad nos especifica muy bien lo que significan las llaves del sacerdocio.
yo quiero finalizar con unas palabras muy hermosas de Oliver Cowdery. El 13 de febrero de 1849, a petición de Samuel Richard, que tenía como huéspedes a Oliver Cowdery y a su esposa en su casa del norte de Missouri, Oliver escribió lo siguiente: cuando las tinieblas cubrían la tierra y la ignorancia religiosa oscurecía a la gente, mucho después de que la autoridad para ministrar había sido quitada, el Señor abrió los cielos y dio a conocer su palabra para la salvación de Israel. En cumplimiento de las Sagradas Escrituras, el Evangelio sempiterno fue proclamado por un extraordinario ángel, Moroni, quien, investido con la autoridad de la misión que tenía a su cargo, dio gloria a Dios en lo alto. El Evangelio es la piedra cortada del monte, no con mano. Juan el Bautista, poseyendo las llaves del sacerdocio arónico, Pedro, Santiago y Juan, poseyendo las llaves del sacerdocio de Melquisedec, han ministrado también a quienes serían herederos de salvación. Y por medio de esa administración ordenaron hombres al mismo sacerdocio que ellos poseían. Esos sacerdocios, con su debida autoridad, están ahora y seguirán estando siempre en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Bendito es el elder que los ha recibido, y más bendito y santo aún es quien persevera hasta el fin. Hermosas palabras, hermanos, que llenan de gozo nuestros corazones. Sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera y que el sacerdocio arónico fue restaurado tal cual como nos lo han explicado en José Smith Historia. No me cabe ninguna duda que José Smith es el profeta de la restauración. No me cabe ninguna duda que el libro de Mormón es verdadero y que realmente es una obra maravillosa y prodigiosa, que bendice nuestras vidas cada día y que alumbra nuestro camino para volver de nuevo a la presencia de nuestro Padre Celestial. Como lo decían las palabras que acabamos de leer, benditos son los que perseveran hasta el fin. Yo sé que el Señor nos espera con los brazos abiertos, que Jesucristo vive, que nuestro Padre Celestial vive, que nos aman y nos esperan para que volvamos con honores a su lado. Y estas cosas, hermanos, dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien para la siguiente semana la lección que se llama Que seas testigo, doctrinas y convenios, las secciones del 14 al 17. Pasen, hermanos, una estupenda semana y un abrazo muy grande para todos.